Buenas noches, soy el Padre Pablo Vilocio, asesor de la Renovación Carismática en la Diócesis de San Francisco, en la zona centro, y el día de hoy vamos a meditar dentro de este tríodo de San Pedro y San Pablo la figura de Pedro como misionero, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles. Pero vamos a hacerlo siguiendo esta modalidad. Hay una técnica que se llama aprender sobre lo aprendido. ¿Eso qué es? Partimos de un conocimiento ya adquirido, que ya tenemos, y de ahí lo vamos acrecentando. Por eso, después de una oración al Espíritu Santo, una invocación, vamos a escuchar un texto del Evangelio, de Lucas 22, y después vamos a meditar 3 textos de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro confirma la fe a sus hermanos y a su vez es confirmado en la fe. En esta dinámica de la fe y de toda la vida cristiana, que es el dar y el recibir la gracia del Señor. Por eso vamos a comenzar esta meditación invocando al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El primer texto que vamos a tomar ahora sobre San Pedro va a ser referido al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, Lucas 22, 29 al 31. Y es en el contexto de la pasión. Va a decir así: Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza. Como mi Padre me la confirió a mí, y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, le dijo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús le replicó, yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces que me conoces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La idea central del texto bíblico que acabamos de escuchar es justamente esta. Después vamos a ir desglosando partecitas, pero la idea central para tener enmarcado es: Jesús marca la debilidad, la tentación que todo apóstol, San Pedro, también va a ser expuesto, pero a su vez da esperanza. Va a decir que yo he rezado para que tu fe no desfallezca, y le da la misión: confirma a tus hermanos. Entonces, dentro del marco de la debilidad, siempre Jesús pone esperanza. Esa es una nota básica, imprescindible de vida espiritual. Ahora bien, acá en el texto escuchamos esto: Satanás ha pedido poder para zarandearlos. Y lo pone en plural, para zarandearlos, o sea, a todo el que siga al Señor. Por eso, la función de Pedro va a ser el confirmarlos en la fe. Jesús pide por la fe de Pedro, y ese Pedro va a ser justamente el encargado, su misión, el de confirmarlo en la fe. Tradicionalmente se dice que el Papa, Pedro, tiene 2 funciones básicas: el primado de la caridad y el confirmar en la fe. Y de estos textos van saliendo. Pero ya haciéndolo un poco también personal, adecuándolo a nuestra vida, ante este zarandearlos, que también nos toca a nosotros, muchas veces nosotros tenemos el dicho popular, que a veces lo sacamos también de la Escritura, es: Dios nos prueba como el oro en el crisol, diríamos. Dios nos pone a prueba para ver cómo somos, para conocernos, para mostrar cuánto valemos. Y tiene algo de sí y algo de no. Aquí vamos a ver qué cuestiones en cada cosa.
Si uno agarra el texto de Jeremías 17, del 9 al 10, justamente va a decir esto: nada más tortuoso que el corazón humano, y no tiene arreglo. ¿Quién podrá penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas, para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Entonces aquí nos viene a surgir otra pregunta: ¿y cuáles son el fruto de esas acciones para que sean agradables a Dios? Y va a ser el mismo profeta, Jeremías, el que lo conteste un o dos versículos antes. 17, versículo 7. Va a decir así: bendito el hombre que confía en el Señor y en él tiene puesta su confianza. Entonces, este texto, que ilumine también el anterior, cuando Pedro va a ser zarandeado y el Señor pide que se confirme su fe, no es tanto para ver qué tiene a Pedro en el corazón, y cuando nosotros somos zarandeados, no es tanto para que Dios sepa lo que hay en nuestro corazón, porque una de las cuestiones de Dios, una de sus características es que lo sabe todo, es omnisciente. Entonces no necesita que nos vaya mal para Él conocernos, a ver cuánto fiel es esta persona. Sino que en el momento de la prueba, y aquí viene un conocimiento de nuestra parte, uno se conoce como es, qué reacciones tiene en su interior, qué instintos podemos decir también, qué pecados brotan y no hay más trabas que lo contengan, o qué virtudes se exponen y se ofrecen con generosidad. Y eso lo pudimos ver en este tiempo de pandemia también, de cuarentena. Es decir, en el momento de prueba, cuánto mi yo auténtico sale. Porque por lo general, cuando las cosas van bien, uno puede tener una cierta imagen social o incluso venderse a sí mismo una cierta imagen de bondad. Cuando aprieta la situación, ahí se ve la verdadera nobleza o la verdadera bajeza que hay en el corazón de cada hombre. Pero también permite conocer algo más, que en esa bajeza que podemos experimentar, uno puede experimentar la cercanía de Dios como Salvador y como un Dios fiel. Y esa va a ser la experiencia de Pedro. El haberlo negado 3 veces, imagínense, en el primer papa, apostata. Yo no lo conozco a Dios, no lo conozco a Jesús, ¿vale? Ni lo registro. El primer papa que apostata, justamente pone esa desconfianza, esa poquedad de él, en las manos de Jesús. ¿Para qué? Y en comunidad, para que a partir de ahí justamente va a ser confirmado en la fe. Eso lo vamos a ir viendo en los textos que siguen. Pero es importante ver esto. Dios permite justamente ese ser zarandeados, no porque Él no nos conozca, sino para que nosotros nos conozcamos en nuestra bajeza, en nuestro límite humano también, y en ese límite humano conocerlo a Dios como Salvador y como un Dios fiel. ¿Eso qué fruto espiritual va a traer en nuestra persona? Como con lo que trajo Pedro. No solamente un volver y un confirmarnos en la fe, para nosotros también poder confirmar después con nuestro testimonio, que eso es algo muy valioso que tenemos en los grupos de oración, el testimonio de fe, poder ayudar a otros hermanos a confirmar su fe. Por eso esta función de Pedro también ciertamente la tenemos todos los bautizados, de dar testimonios a partir también de nuestros pecados. Es decir, yo cometí este pecado, yo fui zarandeado de esta manera, me conocí que tengo tales límites, pero en mi límite encontré a Dios como Salvador. Y en ese límite, al conocer a Dios como Salvador y fiel, te lo doy a conocer a vos. San Pablo, y aquí parafraseando un poco entre los santos, ya que la fiesta es de los dos, va a decir en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice: Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Y lo que Pedro vivió también. Fue consolado por el Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te quiero. Te encomiendo mis ovejas. Cuida mis ovejas. Entonces, justamente este primer texto del cual partimos de aquí a los Hechos de los Apóstoles, Jesús le advierte a Pedro de ser zarandeados, el tocar fondo en su vida, pero que tenga fe. Por eso pidió por él. Y que una vez que esa fe de él sea hecha robusta, confirme a sus hermanos en la fe. Hasta aquí el primer texto.
El segundo texto que vamos a tocar ya entrando en los Hechos de los Apóstoles está bien al principio. No nos vamos a introducir a Pentecostés explícitamente, que va a ser el tema de mañana, pero sí como los preparativos, donde aparece la figura de Pedro y la figura de María. Dice así, Hechos 1, del versículo 12 al versículo 14. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Era Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto me pareció importante y tenerlo en cuenta porque vemos un poco como el sesgo mariano dentro de la espiritualidad de San Pedro y de todos los apóstoles, es decir, dentro de la iglesia también, ¿no? También uniéndolo un poco con el texto anterior, donde Pedro toca fondo y en ese fondo aprende a conocer a Dios como Salvador y como fiel a pesar de su infidelidad. El Espíritu Santo lo fortalece justamente a través de la iglesia, en la comunión, y a través de la figura de María. Por eso María va a enseñar a todos los apóstoles y a Pedro en particular, en especial en el tema de hoy, a tener dos actitudes frente al Espíritu Santo. Y esta actitud va a ser la actitud de esperar y la actitud de recibir. ¿Y esto por qué? Porque solo María, en cuanto mujer, en ese aspecto, sabe que la vida se recibe como un don y para que ese don se manifieste en su plenitud hay que cuidarlo, para que se vaya desarrollando. Y eso cada mujer lo experimenta en cada embarazo. Muchas veces las mamás tienen esta experiencia, esperan con anhelo un hijo, un nieto, las abuelas, la tía, todos esperamos la vida, pero lo que recibe es la mujer en su vientre, esa espera, y cuando se recibe, el recibir no significa que ya está y se caducó acá, sino que tanto el recibir como el esperar se traducen en cuidado de la vida, para que se manifieste en todo su esplendor. Por eso María, desde su ser mujer, va a enseñar en primer lugar a los apóstoles, especialmente a Pedro, que el Espíritu Santo, que es el que forma la iglesia, el alma de la iglesia, hay que recibirlo, pero también hay que esperarlo. Hay con ansia que cuidarlo. Ese por un lado. Por otro lado, la Virgen María, que le va a enseñar a San Pedro y San Pablo, y en su beta de llena de gracia. Esta es una palabra muy linda que encontramos en el Evangelio de la Anunciación. Y llena de gracia no es un piropo cualquiera, que el ángel le dice a María, sino que el ángel está revelando a María cuál es su identidad de hija ante el Padre. Ella es la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. Por eso María, en su Pentecostés personal que va a vivir en la Anunciación, que es el primero, en ese Pentecostés, en esa fusión del Espíritu, recibe la misión de ser madre. La llena de gracia ahora es la madre de Jesús. Y ahí empieza su función materna, su misión materna dentro de la iglesia. Que esa misión materna, Jesús como se la modifica y se la extiende, vamos a decirlo de esa manera, en la cruz, cuando le dice mujer, ahí tienes a tu hijo. Y esa misión materna va a ser la que María trate de pastorear, por eso la imagen de María como pastor es muy lindo también, a los apóstoles en este primer momento. Le va a pastorear como diciendo, hay que esperarlo, hay que recibirlo en la oración. Y cuando se habla de oración, no se habla de un acto intimista donde yo siento un poco de placer o le escapo a mis problemas, no. La oración cristiana es la apertura de mi intimidad, no es razón de la intimidad, es la apertura de mi intimidad para que la habite el Dios uno y trino, para que todo Dios esté en mí y ese todo Dios pueda profesarlo los demás. Y eso es lo que Pedro le va a tocar hacer en primer lugar,
es decir, esperar al Espíritu Santo, recibirlo para después poder darlo. El texto que citamos antes de Pablo, ¿se acuerdan? Segunda de Corintios 1, del 3 al 4, consolamos con el consuelo con que somos consolados. Damos testimonio con el testimonio que el Espíritu dio en nosotros sobre Jesús. Entonces, esta actitud mariana de esperar y recibir, María se la enseñó a los apóstoles y también nos las enseña a nosotros. Entonces está bueno ver que en estos dos textos, y ahora vamos a continuar un poquito más, Pedro está siendo como ensamblado, como aquel primer papa. ¿Sí? Se lo está confirmando en la fe, en primer lugar a él. Primero desde su debilidad, yo no necesito que seas perfecto, Pedro, le va a decir Jesús, yo necesito que me ames. Pedro me ama, sí, apacienta mis ovejas, y a su vez ese Pedro va a recibir el don del Espíritu gracias a las enseñanzas y el ejemplo de María, de permanecer en oración, en la apertura a Dios, para recibir el Espíritu Santo. Pero sube un dato más sobre Pedro que es importante darse cuenta. Pedro lo va a recibir al Espíritu Santo sintiéndose y siendo parte de la iglesia, por más que le toque confirmar a la fe de sus hermanos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la función de confirmar en la fe a los otros muchas veces puede presuponer un cierto nivel superior a los demás. Entonces yo estoy sobre la iglesia y desde allá dicto la ley. O digo sí o no, determino. Pedro se siente parte de la iglesia. Por eso están todos los apóstoles reunidos con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Eso es importante tener en cuenta. Yo no puedo recibir el Espíritu Santo si no soy parte de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo también. Esa es otra definición y es templo del Espíritu. Tercera definición que da el Catecismo, el Vaticano sobre la iglesia, ¿no? Entonces, María le enseña a Pedro a esperar, a recibir. Pedro toma conciencia de que es parte de la iglesia, por más que tiene una misión importante dentro de la iglesia, que es la de confirmar a los hermanos. Y ahora esto, ¿qué me toca a mí? Porque muy lindo, muy ilustrativo, pero me toca a mí también que la Virgen María me enseñe a esperar y recibir el don que Dios me quiera dar, el don del Espíritu. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces uno anhela alguna sanación, algún fortalecimiento en la fe, o algún perdón en los vínculos matrimoniales, y esperamos. Y cuando Dios nos los da, tenemos que recibirlo, bajamos los brazos porque no sabemos cómo recibirlo, nos da cosa. Dios por ahí me está capacitando para decir, quiero pedir perdón de tal acto que hice, pero me da vergüenza. Entonces, estoy esperando, lo pido, pero no sé recibirlo al Espíritu Santo, no lo sé poner en acto, en acción. O al contrario, pido 2 o 3 veces y como no veo que funciona según mis criterios, desisto de la oración. Por eso es importante que estas dos actitudes que María le enseña a Pedro, y que Pedro después va a aconsejar a sus comunidades en sus cartas, primera y segunda de Pedro, también le pidamos la gracia a San Pedro, San Pablo, a la Virgen María, de saber esperar y recibir el don del Espíritu Santo. De pedir lo que necesitamos, pero saber esperarlo cuando Dios nos lo quiera dar y saber recibirlo el momento de que Dios lo ejecute en nuestras vidas. Hasta aquí la segunda lectura. En el tercer texto que vamos a rezar va a ser el texto de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice así el texto. En una ocasión, Pedro y Juan subieron al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que se ponía diariamente junto a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, les dijo, míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina.
y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró con ellos en el templo caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El mensaje central de este texto podemos resumirlo así. Pedro da lo que tiene, da a Jesucristo, y al dar a Jesucristo confirma tanto al mendigo como a la gente que lo rodea en la fe en Jesucristo. Ese es el mensaje central. Entonces vemos cómo ya San Pedro empieza a ejercer su misión de confirmar en la fe. Esto lo podemos encontrar dentro del texto cuando le dice, te doy lo que tengo, Jesucristo, en nombre de Jesucristo de Nazaret. Hace unos domingos atrás, domingo 21 de junio, rezamos entre aleluya y aleluya esta antífona que decía así, el Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio, dice el Señor. Ese pasaje bíblico pertenece a Juan 15, 26, 27. Entonces, en los textos anteriores, ¿qué veíamos? Veíamos que Pedro fue confirmado en la fe, a partir de sus límites, de ser zarandeado, y en la oración de la iglesia, en la oración en comunión, en comunidad con la presencia de la Madre. Así recibir el Espíritu Santo. Ahora ya vemos a Pedro que da de lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene la seguridad, por la gracia del Espíritu, que testimonia en él, que Jesús está vivo, que Jesús es el Señor de vivos y muertos. Ese va a ser el mensaje central de Pedro, y lo que tiene que confirmar siempre Pedro. Jesús es el Señor de vivos y muertos, es el Kyrios. Lo que sabemos meditar muchísimas veces en los seminarios de vida, en las predicaciones, el señorío de Jesús, y no simplemente el Señor en general. Es mi Señor en particular, porque me sacó de mis límites, la experiencia personal de Pedro, me sostiene en comunidad, la experiencia eclesial de Pedro. Ahora da de lo que tiene, da ese Jesucristo que está vivo y que ha vencido al mundo. Entonces es importante ver eso, te doy lo que tengo. El otro pedía plata, pedía comida, pedía algún bien material. Pedro le da algo más que un bien material y no le da una sanación, le da a Jesucristo. Cuando la persona recibe a Jesús en su corazón, como fruto de eso, y uno de los tantos que habrá tenido este paralítico fue su sanación física de la parálisis. Entonces es importante ver eso. Lo que tenemos que apuntar siempre no es tanto a las sanaciones, a las liberaciones, sino a anunciar a Jesús. Y Jesús, cuando entra en el corazón de una persona, el encuentro vivo con el Jesús vivo, Él va a obrar lo que tenga que obrar en cada persona para seguir dando testimonio de Él. Entonces, eso es importante. Pedro da de lo que tiene y no tiene nada más que eso. San Pablo lo va a decir de otra manera, así lo integramos un poco a la reflexión. Él va a considerar todo como pérdida con tal de tener un conocimiento de Jesucristo, de su pasión, de su resurrección, va a decir, pero todo lo considera como pérdida. Y él tenía muchas cosas para perder, títulos, privilegios sociales, dónde nació, todo es pérdida para él, con tal de conocer a Jesucristo. Entonces Pedro da eso, empieza a confirmar desde la fe, da al Señor Jesús como Señor. Ese es el primer dato. El segundo dato que podemos encontrar dentro de este Evangelio es justamente el que está al final. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Entonces, esta persona que recibió un anuncio querigmático, que provocó una sanación, empezó también a ser evangelizador. Ustedes fíjense en que el paralítico glorifica a Dios o alaba a Dios. Eso es cuando una sanación tuvo un anterior querigma, tuvo un anterior anuncio y que la persona aceptó a Jesús como Señor. Muchas veces tenemos en nuestros grupos o conocemos personas que quieren sanarse, que quieren liberarse, que quieren una vida más plena, más óptima,
pero no quieren a Dios. Quieren que Dios les haga un favor grande, pero no quieren a Dios. Entonces van buscando en diferentes espiritualidades, ya sea cristianas o no cristianas, van buscando aquello que le haga su vida más plena según su manera de entender la plenitud. Esta persona, este paralítico, supo que Jesús fue el que lo salvó porque recibió a Jesús en su corazón. Por eso glorifica a alguien específico, glorifica a Dios, alaba a Dios, y la gente que lo ve alabando a aquel que lo sanó, a Jesucristo. El Señor me salvó de esta bajeza mía, de mi tribulación, de mi no poder caminar, ahora yo te lo comunico a vos. Eso es algo impresionante ver, porque un solo detalle de Pedro, un solo anuncio, ya provoca otro misionero, y que ese misionero va a empezar a misionar a los demás, a toda la gente que los rodea. Si uno sigue con este texto de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué va a suceder después? Va a suceder que, ante tanta admiración de la gente, Pedro y Juan empiezan a anunciar a las personas que están dentro del templo lo sucedido. Y después, ¿qué va a suceder? Va a suceder que, al ver que tanto tumulto escuchando Pedro y Juan, los llevan ante el Sanedrín para dar testimonio. Capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros leímos el capítulo 3. Si uno hace un capitulito más, ve que Pedro anuncia a la gente, después esa gente que estaba en el templo lo llevan ante el Sanedrín, y en el versículo 8 del capítulo 4 va a decir: lleno del Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar a los jefes de las sinagogas, a los fariseos. Y es muy lindo escuchar esto, ¿no? Cuando Pedro da toda su prédica ante la gente del Sanedrín, ante los sumos sacerdotes, donde va a hablar a Jesús como la piedra angular, sella su predicación, versículo 19 y 20, con esta expresión. Va a decir así la Biblia: Pedro y Juan le respondieron, ante amenazas. Pedro y Juan le respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que le obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Qué está diciendo acá Pedro y Juan? Están metiendo tres personas en acción. Juzguen ustedes, los que le están metiendo el juicio, los fariseos, si ante los ojos del Señor, Jesús, segunda persona, si está bien desobedecer a Dios, tercera persona, el Padre. Ellos no pueden callar lo que fueron confirmados en la fe. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de tocar fondo y de encontrar a Jesús, un Dios misericordioso, que me restablece y me ayuda a anunciarlo, yo lo palpé, y lo palpé en la comunidad. Por eso no puedo callar que realmente lo conozco a Jesús. La esperanza cristiana no es simplemente un sentimiento de añorar algo mejor y le ponemos pila, seguimos para adelante. La esperanza cristiana es que Jesús está vivo y ya salvó el mundo. Es dejar invadirnos por el Señor. Por eso la oración, como le decía recién, es el espacio humano donde uno le abre el corazón al Señor para que entre, no para encerrarnos en nosotros mismos. Entonces Pedro, con un solo acto de evangelización, se produce un montón de actos más. Pedro, te doy lo que tengo, recibió a Jesús, esa persona recibió a Jesús, y al recibir a Jesús, el Señor lo sana, él alaba al Señor porque sabe que él fue el que lo sanó. Esa gente que lo rodeaba en el templo, lo empieza a escuchar y Pedro tiene que justificar lo que pasó. Se arma tanto el alboroto, si se quiere, la gente que se junta, que vienen las personas del Sanedrín, de los fariseos, a llevarlo a dar con un juicio le hacen, y ahí donde Pedro va a decir, lleno del Espíritu Santo, nosotros hacemos lo que el Señor quiere, no lo que ustedes quieran. Porque no podemos callar, y esto es lo importante, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Si esto lo queremos traducir en un lenguaje nuestro hoy en día, muy tecnocrático, podemos decir de esta manera, que una pequeña publicación en las redes sociales, movidas por el Espíritu en nombre de Jesús, se viraliza rápidamente. Y eso es lo que hizo Pedro. No había en ese momento redes sociales,
pero estaba la tradición oral, boca en boca. Hizo un acto, hizo como una publicación si se quiere, para reducirla, pero más entendible, y eso, como era la inspiración del Espíritu y en nombre de Jesús, se viralizó. En un día se evangelizó y se llegó con el querigma a mucha gente, a una persona en particular, a una comunidad orante y justamente a las personas que dirigían esa comunidad orante. Por eso está bueno ver cómo el Espíritu Santo en Pedro y también en nosotros muchas veces nos da pequeños impulsos, de decir, confirman la fe en este momento a tus hermanos, decí tal cosita, hacé tal lo otro. Y a nosotros, cuando recibimos eso, nos tiene que dar justamente la alegría y la confianza. No podemos callar lo que hemos visto y oído, y el Espíritu el que me sostiene, porque Él testimonia en mí que Jesús está vivo. Hasta aquí el tercer texto. El cuarto texto que vamos a meditar es un texto bastante extenso, por eso no lo voy a leer, pero sí le voy a dejar la cita bíblica para que lo podamos buscar en nuestras palabras, en nuestras Biblias, en estos días. Y el texto es Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11, inclusive el versículo 18. Entonces el capítulo 10 hasta el capítulo 11, 18, que es donde se narra el Pentecostés en la casa de Cornelio, el Pentecostés pagano, que se sabe decir también. La idea central de este texto, que es lo que quiero que quede bien firme, es que justamente va a ser el Espíritu Santo el que le ayuda a Pedro a discernir los signos de los tiempos y a dar testimonio también ante la comunidad cristiana. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahí lo vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, en un primer bloque, en una primera partecita, cuando uno agarra el texto, va a ver Pedro que se le aparece una especie de visión, un mantel con animales y una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pedro se niega y justamente esta voz le dice: no consideres impuro lo que Dios purificó. ¿Qué estaba sucediendo acá? La fe de Pedro, como la fe de toda persona, continuamente tiene que ser reevangelizada. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo con la gracia del Espíritu Santo, en esa iluminación. Estaba sacando los prejuicios que él traía de casa, de su cultura, ante los paganos. Acuérdense que había mucha rivalidad entre paganos y judíos, eran considerados como perros. Entonces, el Espíritu Santo se va a encargar de a poco de sacar esos prejuicios para que Pedro, capacitado, confirmado en la fe, recordemos el primer texto, dé testimonio de él en la casa de Cornelio. Esa es la primera cuestión que encontramos al principio del texto. Después vemos, Cornelio envía algunos emisarios, Pedro va a la casa de Cornelio y lo primero que hace Pedro va a ser escuchar todo lo que sucedió, cómo se le apareció un ángel, lo que le dijo, y a partir de esa escucha, que es importante los detalles, primero Pedro escucha, después confirma en la fe, le va a anunciar a Jesús otra vez. Entonces ustedes se van dando cuenta cómo tanto en el paralítico le anunció a Jesús, también a Cornelio anuncia a Jesús. El confirmar en la fe es que sea sobre Jesucristo, el Señor. Entonces Pedro le anuncia a Jesús y después sucede el bautismo del Espíritu, donde todos quedan llenos de Él y suceden situaciones muy parecidas si uno lo compara con Pentecostés del principio de los Hechos de los Apóstoles. Hay muchas cosas parecidas. Entonces hasta acá van como dos lugares de evangelización. El Espíritu evangeliza a Pedro y después Pedro, una vez confirmado, baja a confirmar a sus hermanos en el paganismo, llega a la casa de Cornelio. Pero ya adentrándonos en el capítulo 11, acuérdense que son 2 capítulos de esta lectura, Pedro tiene que dar testimonio ante la comunidad cristiana. Va a decir en el versículo 2, los creyentes de origen judío lo interpelaron. Pedro comenzó a contarles. Eso es importante porque también la comunidad cristiana, Pedro en primer lugar, y dentro de Pedro con la comunidad, todos necesitamos crecer en la fe.
y lo que se llama la conversión constante, la conversión continua. Entonces, cuando dice la palabra interpelar, seguramente hubo fuertes tensiones. Imaginémonos cuando se pone en nuestros grupos de oración o en los consejos parroquiales, en nuestra casa, ciertas tareas pastorales o metodologías, o cómo anunciar el Evangelio en un lado y dónde no, o cómo hacerlo, que surgen tensiones. Entonces, ya surgió desde las primeras comunidades eso. Entonces, los creyentes de origen judío, no eran de origen pagano, lo interpelaron. No dicen, le preguntaron, lo interpelaron, una palabra un poco más incisiva, ¿no? Y ahí es donde Pedro empieza a confirmar a sus hermanos en la fe. Entonces, Pedro acá tiene que confirmar a dos personas. Una vez siendo confirmado él, confirma la casa de Cornelio, los paganos, y tiene que confirmar a los creyentes de origen judío. A dos grupos tiene que confirmar en la fe. Y aquí se ve una paradoja muy linda también de nuestra fe, que es una paradoja de ida y de vuelta. Entonces, en un primer texto, ¿se acuerdan al principio? Veíamos que Pedro en la iglesia necesitaba que su fe sea confirmada. Ahora Pedro confirma la fe de la iglesia. Es como un ida y vuelta. Entonces la fe no es algo estanco, sino es algo vivo que el Señor nos da para recibirlo, la Virgen nos enseña, pero también para compartirlo con los demás. Pedro en su misión, Pablo va a ser más que todo en las sociedades paganas, nos van a confirmar en la fe. Por eso es importante con este texto, sobre todo, quedarnos con esta petición, es decir, y usando el lenguaje de Aparecida. Vamos a hacerlo de esta manera. Que el Señor nos muestre cuáles son nuestras estructuras caducas, nuestros prejuicios, para dejarlo obrar a Él en nuestro corazón y en el corazón de nuestra iglesia. Sobre todo que en este tiempo de aislamiento, muchas formas tradicionales de llegar como que se cortaron. La catequesis tradicional ahora se hace generalmente por las redes, el rezo del rosario, muchos seminarios, retiros. Entonces, que nos enseña a interpretar los signos de los tiempos para saber por dónde el Espíritu nos guía. Entonces, con estos 4 textos que me parecían interesantes para ilustrar a gran rasgo la persona de Pedro. Pedro fue una persona que sintió el límite de su ser, fue zarandeado, pero a su vez en su límite encontró un Dios salvador y fiel, y que lo confirma en la fe en una comunidad, en la iglesia, junto con la madre, y una vez confirmado, como vieron y oyeron quién era el Señor, lo da y lo evangeliza en primer lugar al paralítico, y que eso provoca una gran eclosión de misión. No solamente el paralítico recibe el querigma, sino la gente que los rodea y todo el Sanedrín. Pero también Pedro no se queda en eso, sino que tiene que seguir creciendo en la fe, ser reevangelizado por el Espíritu para confirmar a sus hermanos en la fe, tanto de la comunidad de origen judío, o sea, los cristianos de origen judío, como los nuevos cristianos invitados a la fe de origen pagano. Entonces, esta imagen de Pedro que se siente débil, pero en su debilidad fuerte en el Señor, para anunciarlo y confirmar en la fe, es algo muy lindo para incorporarlo a nuestra espiritualidad. Yo, Señor, te entrego lo que tengo, sabes que te quiero, y escuchar la voz del Señor, te encomiendo a mis ovejas. Pidámosle entonces esta gracia para nuestro Papa, el Papa Francisco, pero también para todas aquellas veces que nuestros pastores o nosotros mismos tenemos que o dar testimonio de nuestra fe para confirmar a los hermanos, o a su vez ser dóciles y saber recibir el Espíritu para poder ser confirmados en nosotros en la fe de Jesucristo. Entonces, con esta oración a San Pedro concluimos este momento de meditación. Señor, buen pastor de la humanidad, que confiaste a Pedro y a sus sucesores la misión de fortalecer a los hermanos en la fe y de iluminarles en la escucha de la palabra, te pedimos que tu espíritu de sabiduría ilumines al Papa Francisco en su misión de sucesor de Pedro. Que tu misericordia lo proteja y lo conforte. Que el testimonio de tus fieles les anime en su misión y que la tierna presencia de María sea para él señal de tu amor. Que él sea fuerte en la fe, audaz en la esperanza
y celoso en la caridad. Tú que vives y reinas, con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes, con tu Espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre las personas que oyeron y permanezca para siempre. Amén.